A lo largo de nuestra historia existieron varios momentos en los que casi estalló la Tercera Guerra Mundial, la que dicen que podría ser la última. Las tensiones entre diversas naciones estuvieron a punto de provocar un conflicto como nunca antes se ha visto, pese a la existencia de instituciones internacionales como la ONU, fundada para evitarlos. Guerra Fría. Este enfrentamiento de larga duración tuvo como protagonistas a Estados Unidos y la Unión Soviética. En teoría, ninguno tomó acciones directas contra el otro, pero casi 2000 ensayos nucleares dejaron claro que la destrucción global no era solo una hipótesis. Guerra de Corea. Durante la Guerra Fría, el conflicto en la península coreana estuvo cerca de extenderse al resto del mundo. En su momento, se sopesó que podía ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y 70 años después, aún no cuenta con un acuerdo de paz definitivo. Conflicto en Oriente Medio. Es una zona propensa al estallido de conflictos desde mediados del siglo XX, a raíz de la creación del Estado de Israel y la posterior declaración de guerra de varios países árabes. Años después, llegó la crisis del Canal de Suez, así como las guerras de los 6 días y del Yom Kippur o el embargo petrolero de la OPEP contra los aliados de Tel Aviv, entre otras decenas de campañas militares entre facciones a favor y en contra de Israel, cada una con apoyos puntuales o estratégicos por parte de grandes potencias. La supuesta posesión de armamento nuclear que Israel no admite agrega mayor peligro si cabe a esta región. Tensión en Checkpoint Charlie. La Alemania dividida de la Guerra Fría estuvo cerca de iniciar un enfrentamiento, con grandes posibilidades de internacionalizarse, cuando tanques blindados estadounidenses y soviéticos se encañonaron unos a otros a menos de 80 metros durante 18 horas seguidas debido a la construcción del muro de Berlín. Las conversaciones entre Kennedy y Khrushchev evitaron que la situación pasara a mayores. Crisis de los misiles. Estados Unidos sintió la amenaza nuclear a solo 140 kilómetros de sus costas cuando avistó en Cuba una base con misiles soviéticos. Washington se preparó para un conflicto nuclear que pareció inminente durante 2 semanas, hasta que Khrushchev ofreció a Kennedy retirar los misiles a cambio de que Estados Unidos garantizara que no invadiría la isla caribeña. Por esta crisis se creó el teléfono rojo, una línea que comunica directamente el Kremlin con la Casa Blanca para que rusos y estadounidenses se pongan de acuerdo con rapidez ante cualquier posible escalada de tensión. Primer ensayo nuclear de China. La inteligencia de Estados Unidos se sorprendió cuando China realizó su primera prueba nuclear, con la intención de ganar más respeto internacional y recuperar su puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este ensayo aumentó el número de países que pueden apretar el botón rojo para disparar armamento nuclear más allá de Estados Unidos y Europa. Carrera nuclear. Fuera de las órbitas directas de Estados Unidos y la Unión Soviética, otras potencias quisieron seguir el mismo camino. Es el caso de India y Pakistán, viejos enemigos que crearon un arsenal nuclear, o Sudáfrica, con su régimen de apartheid, que habría contado con la ayuda de Israel para llevar a cabo ensayos nucleares en medio de las guerras anticolonialistas en África. Asimismo, el interés nuclear de otros países aumenta los temores de que se pueda producir un enfrentamiento a gran escala. Guerra contra el terrorismo. El fin de la Guerra Fría hizo que en los años 90 Estados Unidos reorientara su política exterior a la lucha contra el terrorismo. Washington profundizó su camino en esa política tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando comenzó la llamada Guerra contra el Terrorismo, un conflicto sin fin por la persistencia en el tiempo de sus intervenciones militares en otros países. El derribo de las Torres Gemelas y la invasión estadounidense de Afganistán e Irak generaron nuevos momentos de tensión que hicieron temer un conflicto mundial. Tal vez por el recuerdo de la gran mortalidad que provocaron las 2 guerras mundiales anteriores, o por el miedo a cumplir la frase atribuida a Einstein, no sé cómo será una tercera guerra mundial, pero sí que la cuarta se libraría con palos y piedras, es posible que este hipotético enfrentamiento global nunca llegue a producirse.